Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este nuevo video quiero mostrarte el proceso para la reparación de los aros de un bombo leguero, o también conocido en algunos lugares como bombo andino. Así que si te gusta la idea, empecemos. En este nuevo episodio, estaré trabajando en este instrumento el cual tiene sus dos aros tensores en muy mal estado. Estas piezas se encargan de ejercer presión sobre el parche de piel, con el objetivo de tensarlo y permitir su afinación. Como se puede apreciar, este bombo leguero está construido totalmente con láminas de AAA, y sus dos aros tienen marcas de desgaste bastante pronunciadas, así que procederé a fabricar estas dos piezas desde cero. En este caso, utilizaré la misma madera de AAA, y lo primero que haré será darle el mismo ancho que tiene el aro, a cada una de las piezas que voy a utilizar. Para ello, voy a usar la sierra circular de mesa. A continuación, procederé a mojar la madera y dejarla en un recipiente con agua, por al menos una hora, con el objetivo de que ésta absorba la mayor cantidad de humedad. Posteriormente, empezaré a darle la forma redondeada a cada una de las láminas, ejerciendo un poco de presión sobre un tubo de metal muy caliente. En este caso, voy a construir los aros, uniendo varias láminas de AAA, ya que no tengo en el momento una pieza de madera con el largo adecuado. Así que tendré que unir varios retazos para conseguir la forma adecuada. Cuando el primer segmento esté listo, procederé a asegurarlo al cuerpo del instrumento por medio de algunos ganchos, para que éste termine de secarse sin perder la forma. A continuación, realizaré el mismo proceso para completar la parte faltante. Cuando la segunda parte ya está lista, solo tengo que tomar la medida y quitar el excedente para completar la circunferencia. Posteriormente, realizaré la misma operación con un segundo aro, el cual pegaré sobre el anterior, para que la pieza tenga un grueso de 8 milímetros, igual al que tenía en su pieza original. Además, este segundo aro servirá de refuerzo y soporte para el primer aro. Cuando todos los segmentos ya estén totalmente secos, procederé a aplicar pegamento para formar cada una de las circunferencias.
Es muy importante que las uniones se distribuyan de manera que el mismo aro sirva de piso y refuerzo para cada unión, como si se tratara de un muro de ladrillos. A continuación, realizaré exactamente el mismo proceso para crear el segundo aro. Con las dos piezas listas, procederé ahora a marcar los lugares donde se deben hacer las perforaciones para la cuerda tensora. Para ello, me guiaré con los aros antiguos. A continuación, haré una segunda marca para delimitar la altura. En este caso, esta corresponde a 2.5 centímetros desde el lado derecho hacia el izquierdo. Posteriormente, con una broca 1 milímetro mayor que la cuerda tensora, procederé a realizar las perforaciones en los dos aros. A continuación, procederé a lijar y pulir las dos piezas por medio de diferentes granos de lija. Antes de continuar con el acabado, procederé a realizar un paso más para fortalecer la estructura de las dos piezas, así que procederé a reforzar las uniones con clavijas de madera a presión. Con el paso anterior realizado, procederé a darle color a cada aro, utilizando tinte al alcohol. Posteriormente, utilizaré aceite de almendras para proteger el color y darle el acabado final. En este punto, el instrumento está listo para ser armado. Para ello, se debe poner el aro inferior en el suelo o en el banco de trabajo, posteriormente, el parche de cuero, y a continuación, el cuerpo del bombo. Seguido de esto, se pone el parche superior, y finalmente el segundo aro. Con las piezas en posición, se procede a instalar la cuerda tensora. Para ello, se introduce por los dos primeros agujeros del aro superior, y se realiza un nudo momentáneo dejando un poco de tolerancia en la punta izquierda.
Para realizar este nudo, se deben dar 5 vueltas sobre el dedo, y después introducir la punta por la parte interna del nudo. Sin embargo, debes saber que puedes realizar cualquier tipo de nudo o amarre, ya que esta parte es solo momentánea y más adelante se tendrá que soltar. A continuación, se procede a pasar la punta de la cuerda introduciéndola primero por el cuero tensor, y luego por los 2 agujeros del aro inferior. A continuación, se inserta nuevamente en los 2 agujeros siguientes del aro superior. Posteriormente, se vuelve a insertar otro cuero tensor, y así sucesivamente, hasta dar la vuelta completa. A continuación, se afloja el nudo que se hizo al principio, y se instala un último cuero tensor. Posteriormente, se realiza un nudo de manera fija, dejando una tolerancia de unos 10 centímetros, de la siguiente manera. Finalmente, se toma la punta restante de la cuerda, y se pasa por el último cuero tensor, y al mismo tiempo por el espacio que quedó de tolerancia en el nudo anteriormente hecho. En este punto, solo queda darle la tensión adecuada a los parches. Para ello, se debe poner el instrumento en el piso, colocar una base de madera en la parte superior, y sentarnos encima de él, con el objetivo de ejercer presión con el peso de nuestro cuerpo, al mismo tiempo que se empieza a tensionar la cuerda de principio a fin, hasta llegar a la parte final, donde se hará un último nudo para conservar la tensión. Con la cuerda asegurada, solo hace falta empezar a afinar bajando de manera pareja cada uno de los cueros laterales. En este punto, la reparación ha sido completada de manera exitosa, y el bombo está terminado y listo para usarse. Para finalizar, te dejaré con la prueba de sonido de este bello instrumento, pero antes, si este video fue de tu agrado, no olvides suscribirte para apoyarnos. Hasta la próxima.